nunca me llamó la atención. Esto lo entró así, de repente nos contactaron por la radio, imagínate, y empezó toda esta linda historia. Me llamó mucho la atención, pero igual tenía miedo. Atento a la estación Trenche, atento al sur de Chile. Algunas veces nosotros queríamos hablar con ellos y buscábamos la radio, llamábamos, pero generalmente no contestaban. Pero cuando ellos sí querían hablar con nosotros, habíamos ubicado, hablábamos de repente de todo, tonteras, nos reíamos de comida, pero en algunas ocasiones hablábamos temas que te diría que no eran tan profundos, pero que nos iban dejando en enseñanza. Y nos empezamos a dar cuenta que hacía ciertas cosas y nos adivinaban algunas cosas que estaban pasando en nuestra casa. Era como que ellos estuvieran ahí. Se proponía que estábamos hablando con la isla French, pero a la vez ellos parece que estaban presentes. Veía el tema French como un asunto paranormal. Prefiero presentarle toda la escenografía. La primera es que un grupo de personal médico y científico de la arena nazi se embarcó hacia distintos puntos del mundo y una vez fue a Argentina y Chile a buscar un sitio ideal para hacer refugio a altas jerarcas nazis de esa época. La segunda teoría es que había interés de parte de gente de Estados Unidos en todo lo que son los conocimientos científicos de este grupo 12 de humo, habían interactuado, habían llegado a un acuerdo y de ahí en adelante se generó un proyecto de investigación que sería el proyecto French. Y esta la tercera teoría habría sido un grupo contingente de mormones que habría llegado en los años 60 quizás antes a Chile y que había tenido un conflicto interno, se habían defendido o ellos mismos por esta estrategia era dividirse en 3 grupos y uno de ellos recaló en el sur de Chile y de ahí derivó o existió un grupo que se llamaba French. Y esa cuarta teoría que también es importante porque todo el tema French se relaciona a un aspecto paranormal o un aspecto que se le ha tratado de añadir el contexto de la isla Chiloé. Hay una actividad brujería, parte de esa agrupación se había ido a French o ellos habrían sido un lugar de acogida para actividades de French y cosas por ese estilo. Una oportunidad que empezó a ocurrir esta historia fue con un faro que está en el sur austral, en Italia, unos marinos que están en ese faro, se referían a una bola de fuego roja que está parada frente al faro y que está haciendo interferencia en los mismos instrumentales que tenían en el faro. Entonces, estos marinos estaban pidiendo, no sé si ayuda, pero estaban llamando al norte de Chile. Y bueno, yo tomé el micrófono, contesté y en algún momento los convencí para que me contaran lo que es lo que estaba pasando. En un yate que se encontraba alrededor del faro, cuyo capitán era Alberto, vio todo lo que estaba pasando ahí alrededor del faro, fue quien me contó que estaba trabajando con unos personajes que eran un poco raros, que expresó que eran religiosos, mormones o algo así. Y como no se encontraba vivo con Alberto, me dijo que él nos iba a presentar a uno de los jefes de ahí de la isla donde él trabajaba, que era la isla French. Bueno, así empezó la historia que nos empezamos a contactar con alguien. Acá sin French no hay nada normal, porque no existe. Entonces, no existe, simplemente un mito. Lo que ocurre es que alguien dice algo y viene la bola de nieve. Pensamos, alguien le agrega algo más y alguien le agrega otro elemento y vamos formando todo un conglomerado que hace que una simple noticia que podría haber sido totalmente una casualidad, un hecho fortuito, un invento de alguien, se convierte finalmente en una realidad. Nosotros muchas veces preguntamos, ¿serán malos? ¿Será gente que no quiere hacer daño? ¿Será gente que a lo mejor, no sé? Pero siempre pensábamos que las cosas que ellos nos hablaban
decía era una voz que te tranquilizaba, era como si te hipnotizara. Esto de la parte sanitaria se puede hacer ahora, pero en la época de cuando en 1980 esto se hacía dependía más que nada de la habilidad de la persona que era capaz de andar con acento o sin acento. En este caso, como decía Manuel, le salía la recuperación a una persona del norte de Europa, alemana, quizás, que llevaba mucho tiempo viviendo en Chile. Pero ahora en esta época se puede hacer con cualquier computador una tarjeta de sonido decente y quizás más un sintetizador de voz y nada más. En esta época Según se sabe, la isla Fletcher que está ubicada cerca de la isla Kent, eso son las archipiélagos sureños, pero si bien algunos han tratado de dar algunas coordenadas, claramente no coincide con nada geográfico en términos visuales que ahí se encuentra. En estricto rigor, nada está aumentado. Supuestamente es una base subterránea con varios pisos, muy similar a una clínica tremendamente moderna, y lo de clínica quizás no sea casualidad, ya que al parecer la mayor parte de las funciones que allí se llevan a cabo tienen que ver con curaciones de personas y hasta cierto tema se pueden arreglar atléticamente ciertos tipos de animales que luego usan alimentos como un laboratorio, si se puede conocer así. La superficie supuestamente no deberá ser muy diferente del resto de la isla no habitadas que se encuentran en el sector, quizás en cierta ocasión incluso la superficie totalmente desértica, cuando es visible, además podrían presentarse características como un submarino. En el día de verano llegó acá un tipo extraordinariamente hermoso y bello, vestido con unos blujines, con la camisa escocesa, era corpulento, era joven. Yo diría que no tenía más de 29 años, sus brazos no tenían vellos, en su cara tampoco, excepto tenía sin muchas pestañas secas, su pelo, su cabellera corta, y lo que más me llamó la atención fueron sus zapatos, porque da la impresión que era como su misma piel. Pero hay una cosa que se me quedó muy grabada, porque este personaje dijo: ustedes aquí cambian de presidente más o menos cada el mismo tiempo que tiene un terremoto. Me miraba mucho, hacía los ojos, y yo me daba cuenta porque yo pensaba, me quiere, o le digo que terminar con la cabeza que le vea la cerquita de mirada. En 1985 tuvimos una experiencia impresionante a nivel nacional. La gente a través de las pantallas de televisión, de Canal 3, Estado Gigante y de Canal 7 pudieron observar una serie de objetos volando sobre los cielos de Santiago. La verdad que fue impresionante porque los frenchies se encontraban incluso haciendo una transmisión radial, la cual la familia de Octavio Ortiz pudo recibir a través de radio y la pudo grabar. Empezó diciendo: este es un día muy especial, porque aquí se está produciendo un cambio de era. No hay una explicación certera, no hay ninguna explicación científica, y de hecho los astrónomos, sobre todo de la Universidad de Chile, pudieron ellos mismos ser testigos, dibujar, graficar lo que había ocurrido y finalmente llegar a la conclusión de que no era un globo ni era un objeto que hubiéramos podido identificar como humano. Cuando fue lo de la aparición del aparato del 85, nosotros estábamos aterrados. Era miedo, porque teníamos la impresión, no sé, que estábamos en una cama del mundo, una cosa así, era miedo. Hace tiempo que escuchaba, muchos lo insultaban y dijo que también algunas de nuestras conversaciones eran grabadas por militares o algo así, y ya no querían comunicarse, ya había pasado mucho tiempo, y que ya era hora que nos empezáramos a comunicar por otro medio. Yo me acuerdo de haber recibido una comunicación telepática más grandiosa que ocurrió. En un momento que yo solo lo mi mamá estaba muy grave, estaba agonizando. Entonces yo me acuerdo que cerré mis ojos
y vi que venía dos lucecitas así, se juntan y escucho la voz de alguien que me dice: Octavio, no te preocupes, esta tarde alrededor de las 7 o 19 horas tu madre descansará. 5 minutos para las 7 para decirme si somos a nuestro país, haría un llamado o haría una invitación a personas que se encuentran en un periodo dentro del continente sudamericano. ¿A qué personas son las que invitan? Son aquellas que, según el mismo manifestado, que presentan una cierta particularidad en su código genético. ¿A qué personas lleva una invitación? A aquellos que han ido, que han sido invitados y que han pasado una serie de exámenes médicos y curados en algunos casos de enfermedades que según nuestra ciencia, según nuestra medicina, totalmente incurable, incluso mismo pueden volver a menos que le inviten. Nosotros queríamos dejar todo acá porque se supone que teníamos que dejar todo acá. A nosotros no nos interesaba nada porque ya estábamos tan metidos en ese tiempo en el asunto que queríamos irnos. No nos importaba familia, nada, queríamos irnos. Nunca nos importaba con mi papá. La verdad es que nosotros fuimos invitados a la isla, pero a mí me dio miedo. A mí no a ellos, a mí me dio miedo, porque para mí todavía era un tema desconocido. Sí tengo la idea de que la isla Sensi puede estar aquí, puede estar en cualquier parte. Para mí, estas personas serían las personas que viven en esta isla esencialmente humanas, serían personas esencialmente humanas que tendrían contacto con una civilización extraterrestre. Por mucho que tú creas que somos los únicos habitantes de nuestra civilización, somos seres unitarios en este universo, estamos equivocados. La humanidad ha llegado hasta un cierto desarrollo tecnológico y espiritual, y por ciertos motivos económicos, sociales, tecnológicos, se ha llegado a un momento que se han enfrentado entre ellos haciendo malos usos de estos recursos tecnológicos y económicos, causando la autodestrucción de ella misma. Muy pocas civilizaciones, en términos estadísticos, una de cada 100 civilizaciones puede darse cuenta de su motivo de autodestrucción de la civilización anterior, pudiendo evitarlo. Y Dios, invocando una ley universal, pasa a llamar a estas civilizaciones como ángeles del Señor. Freud es esa idea, dar pistas para que nosotros evitemos la destrucción de la